Hoy aprenderemos sobre los adverbios. En inglés tenemos 5 clases de adverbios. Ellos responden a las preguntas cuándo, dónde, en qué medida, cómo y con qué frecuencia. De este modo, tenemos adverbios de tiempo, de lugar, de grado, de modo y de frecuencia. Empecemos con los adverbios de tiempo. Estos responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Así que cuando te preguntan cuándo, valga la redundancia, contestas hoy, mañana, la próxima semana, la semana pasada, el mes que viene. Eventualmente, nunca, todavía, pronto, luego, ya. Estos serían today, tomorrow, last week, next month, already, eventually, still, soon, yet, now y later. La posición de los adverbios de tiempo normalmente van al principio o al final de la oración. A continuación veremos algunos ejemplos que ilustran claramente esta idea. We went to Paris last year. We went to Paris last year. We went to Paris last year. Fuimos a París el año pasado. Last year sería el adverbio de tiempo. I already finished my homework. I already finished my homework. I already finished my homework. Ya he acabado los deberes o las tareas. Already sería el adverbio de tiempo en este caso. See you later. See you later. Hasta luego. Later sería el adverbio de frecuencia. Hay algo que quiero aclararte. Yet siempre va al final de la oración y still va delante del verbo, menos cuando hablamos del verbo to be, que iría detrás de este. A continuación, algunos ejemplos. I haven't finished yet. I haven't finished yet. No he acabado todavía. O no he terminado todavía. Yet sería el adverbio de frecuencia. He still needs to finish his homework. He still needs to finish his homework. Todavía necesito acabar los deberes. A continuación vamos a encontrar una frase con el verbo to be, que es I'm still waiting. I'm still waiting. Todavía estoy esperando. Así que en este caso el verbo to be va antes de still. En la situación anterior, still va justo después del sujeto. He still needs. Aquí el still solo después del to be. Número 2. Los adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? La pregunta ¿dónde? ¿Qué contestas cuando te dicen dónde? Aquí, allí, en todas partes, en ningún lugar, en cualquier parte, etc. Here, aquí, there, allí, everywhere, en todas partes. Nowhere, en ninguna parte. En general, los adverbios de lugar van después del objeto o del verbo. Después del objeto sería is she here? Is she here? ¿Está aquí? Ella está aquí. Después del verbo sería I have searched everywhere, but I can't find my keys. I have searched everywhere, but I can't find my keys. I have searched everywhere, but I can't find my keys. He buscado por todas partes, pero no puedo encontrar mis llaves. Everywhere sería el adverbio. En este caso, que va después del verbo. Número 3, los adverbios de grado. Estos responden a la pregunta ¿en qué medida? ¿En qué medida? Respondes very, muy, really, realmente, almost, casi, hardly, apenas o duramente, quite, bastante, barely, apenas. Los adverbios de grado van delante de la palabra que modifican. Por ejemplo, he was almost late for a meeting. He was almost late for the meeting. Casi llegó tarde a la reunión. La reunión será la palabra que modifican, así que late será el adverbio de grado. We are very busy this week. We are very busy this week. Estamos muy ocupados esta semana. Very será el adverbio de grado. I really hope she passes the exam. I really hope she passes the exam. Really es el adverbio de grado. Realmente espero que pase el examen.
Realmente espero que pase el examen. Número 4. Los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Cuando te preguntan cómo, contestas en voz alta, slowly, cuidadosamente, carefully, suavemente, softly, hermosamente, beautifully, rápido, fast o duro, hard. Los adverbios de modo van detrás del objeto directo. Si no hay un objeto, van detrás del verbo. Por ejemplo, los que van detrás del objeto serían You speak English perfectly. Hablas inglés perfectamente. Este perfectly es el adverbio que va después del objeto. El objeto es el idioma English. She read the book quickly. She read the book quickly. Leyó el libro rápidamente. Quickly es el adverbio de modo. Va después de el objeto, que en este caso es libro. ¿Cuáles serían los ejemplos para ilustrar que un adverbio de modo va después de un verbo? Serían please drive carefully. Please drive carefully. Por favor, conduce con cuidado. Carefully será el adverbio de modo y va después del verbo drive. Al igual que he runs fast. He runs fast. Corre rápidamente. Él corre muy rápido. Corre rápidamente. Número 5. Los adverbios de frecuencia responden a la pregunta ¿con qué frecuencia o cuántas veces? Cuando te preguntan cuántas veces, ¿qué contestas? A menudo, frecuentemente, usualmente, algunas veces, rara vez, casi nunca o nunca, ¿vale? Often, a menudo. Frequently, frecuentemente. Usually, usualmente. Sometimes, a veces. Rarely, raramente. Seldom, casi nunca. Y never, nunca. Los adverbios de frecuencia van delante del verbo, a excepción de su uso con el verbo to be, que se colocará detrás. Por ejemplo, they are frequently late. They are frequently late. Recuerden que siempre que veamos el to be va en todos los casos después del sujeto, y ya después del to be encontrarás los adverbios frequently, en este caso, late, frecuentemente llegan tarde. She usually wears black. She usually wears black. Normalmente lleva ropa negra. El adverbio de frecuencia, en este caso, como lo podemos apreciar, es usually, va justo después del sujeto, ya que no contamos acá con la conjugación del to be. Así que usually, después del sujeto y el complemento wears black. Finalmente, we never eat in restaurants. We never eat in restaurants. Nunca comemos en restaurantes. Never será el adverbio de frecuencia, que significa nunca. Nunca comemos en restaurantes. Muy bien, gracias por quedarse hasta el final de este video. Suscríbanse, compartan, coméntenos y déjenos acá abajo sus apreciaciones. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.